Muy buenas noches, aquí estoy, con la lengua afuera, como quien dice. Bueno, la noticia que tenemos igualmente, yo creo que ya todo el mundo la sabe, que aquí, esperen un segundito, si tengo la hora de mi medicación. Ahí está, gracias por la paciencia. Bueno, realmente están pasando cosas bestiales, pero esas cosas bestiales también para nosotros no es que no nos importe, no. Al contrario, esto nos da todas las pautas, podrán decir científicos sobre este tema del planeta, que estas son cosas normales, que la Tierra tiene que tener cambios. Yo sé por la palabra de Dios que la Tierra está hecha para vivir para siempre. Lo que ha ocurrido de este fin de semana para acá fue terrible. La Tierra tembló. Le faltó a la Argentina nada más que temblara. Puerto Rico, México, no sé si Perú también, pero Chile tembló. Varios países en Asia también, en Europa. Taiwán fue, no estoy muy, porque ya no te dejan entrar tanto para buscar tanta información. ¿Por qué? Porque desconfiamos de lo que hay en YouTube. No es eso, es que tenemos que saber con más detalles, ¿entienden? Si hay gente herida, cuántos muertos. Y antes a mí me era muy fácil entrar a otras páginas próximas y ahora ya no es como antes. No es como antes. Lo que voy a hacer, hay una aplicación, pero bueno, medio en broma ya, donde están todas las noticias, pero bien puntuales, ¿no? Y más adelantadas. Bueno, cortito, porque a mí me aburre el tema de Rusia, pero sí está en un gran serio peligro Ucrania. Yo diría que está a punto de quedar en una ruina por muchos años, en manos de Rusia obviamente. Se ha levantado realmente como una potencia muy potente, y obviamente que va de la mano de China, ¿no? China ya tiene todo programado, no le importa que su país caiga abajo, el tema es que se lleve a cabo los planes que ellos quieren. Bueno, en casi toda Europa hay países que no se han nombrado, pues serían muchos, pero es todos los días. Pero lo más fuerte fue en Japón con el tifón, Puerto Rico, que están sin luz, han sobresalido ríos con vientos
de 144 kilómetros por hora y que está causando muchos destrozos y los causó. El tifón Hinamor azotó no solo a Japón sino también a Corea. México estuvo muy afectada por los terremotos, 3 terremotos en un día, y lluvias fuertísimas en todos lados. Pero en muchos lugares han caído piedras de hielo, porque eso no son escarchas, no son, no me sale la palabra en este momento, eran pedazos de hielo. Hubo muchos destrozos, obviamente. España, la parte de Italia, y varias partes de Italia, ¿no? Entre ellas Venecia, Francia, Alemania y Taiwán. Es increíble, toda Taiwán tembló, no hubo un lugar específico, no, toda Taiwán tembló. Los granizos eran piedrotas. En España, Baviera, sería muy bueno que viniera por la Argentina, ¿no? Porque así despierta a la gente y se le cae un pum, una buena piedra de hielo en la cabeza y va a entender cómo son las cosas, ¿verdad? Porque Argentina no despierta nunca, siempre está dormida, siempre está creyendo en cuentos de hadas, y esas son las cosas que destruyen al ser humano. Tampoco hay que ir al extremo de todo, ¿verdad? Ni para un extremo ni para el otro, no hay que ser bipolar. Pero la Argentina vive como niños, creen que siempre están en un parque de juegos, que nunca pasa nada. El día que ocurra eso, yo creo que no lo van a olvidar nunca. China está siendo totalmente devastada por completo, pero a Xi Jinping no le importa. El tema es que él viva para sus asquerosos planes. Otra de las cosas terribles que está ocurriendo es que ya hay personas que están rindiendo culto con cadáveres hediondos, o sea, putrefactos, olorosos, orando por fortalecimiento a lo que venga. Esto sí es cosa de gente enferma, rendir culto, ¿no?, a los muertos. Hay una película que se llama, es muy vieja, ahí la tengo por ahí, después yo se le voy a pasar el nombre, donde una mujer todo lo veía con una lógica. O sea, todo era una lógica. A cada respuesta a algo era una lógica común. Hasta que un día se dio cuenta que ella misma estaba viviendo por cuestiones horribles. Y se había ido como científica, reportera también, a un lugar donde se olía a sangre, a podrido todo. Un lugar muy oscuro. Cuando la gente va y adora a los muertos, levantan a los muertos, los tiran ahí como zombies. O sea, hacen cosas raras. Son gente caníbal, aparte de eso. Pero la verdad que Argentina, igual que Chile, por lo menos tiene una madurez que el argentino no tiene. No solamente pasa muy seguido, porque es muy común en Chile pasar por terremotos, sino lo que está pasando con el tema del plebiscito. Acá en Argentina no, acá en Argentina es como que nadie dice nada, es como que las movilizaciones van con mate, torta frita, choripanes. Entonces uno se pregunta, bueno, yo no me puedo comprar un chorizo. Entonces, claro, ¿cómo es el tema? Pero ¿qué pasa?
no voy a decir mucho por el tema de la censura, pero yo les digo algo, aquí nunca se defienden los derechos de uno. Argentina todavía necesita ser muy golpeada, demasiado, para que comprenda en qué posición está. Que la Constitución está siendo cambiada, nada más que no le están comentando nada a nadie. Las integraciones están. O sea, no te van a preguntar, ¿querés cambiar la Constitución? En Argentina no se pregunta. Aquí te lo enchufan todo. Y eso es algo que el argentino no entiende. Pero cuando llegue el momento clave, se va a hacer popó encima. Cuando no le sirva más para nada estas monedas de morondanga, porque miren lo que es esto. Las tenemos tiradas por cualquier lado. A mí ya. Esta es de 5 pesos. Esto es de 1 peso, esto es pura lata. Se pone negra. O sea, no vale ni un caramelo, ¿eh? Esa plata no sirve para comprar un caramelo. Hay una inflación muy avanzada, muy avanzada. Hay muertos en Japón. Y el tema del gas es todo un drama para Europa, porque el señor Vladimir Putin cerró la llave, entonces tienen que exportar gas licuado de otros lugares. Pero gente, esto es así. A ver, uno está hablando de Europa. Estados Unidos está pasando muy mal, pero muy mal. Y la gente aquí cree, no, pero el dólar, es que el dólar ya está dejando de existir. La moneda CBDC es la moneda que en apariencia se va a poner como una moneda única mundial. A su vez, Rusia también tiene una moneda, o sea que quieren independizarse de cualquier divisa de Estados Unidos y tienen su propia moneda. O sea que yo pregunto, ¿no? Este orden mundial que empezó hace rato falló en todo. O mejor dicho, tal vez tuvo mucho éxito y no falló en nada. En realidad, esto era lo que tenía que suceder. Acá no se trata de enojar, no se trata de eso. La naturaleza por sí sola responde. Aumenta la ciencia, como dice la Biblia, pero también la maldad y la destrucción del hombre. Son tan ignorantes los hombres que dicen, la humanidad, ¿no?, que el progreso no está medido en qué cosas puede causar daño. Uno dice, bueno, están viniendo determinados virus, determinadas cosas, claro que y van a venir más todavía, pero se han quedado con determinadas cosas. O sea, no pueden medir lo próximo. La naturaleza no puede ser manejada ni por la tecnología, ni por la sabiduría del hombre. Dice la palabra, sabiduría del hombre, necedad para con Dios.
qué bueno. O sea que Dios está tranquilo y dice, yo voy a hacer como a mí me venga en gana, y yo voy a arrastrar a la tierra hacia mí. Y el que no lo haga, quedará para juicio. Las deformaciones físicas que están habiendo en muchos seres humanos es terrible. En lo que va del año, el cáncer se ha vuelto como si fuera una gripe. Gente joven con cáncer. Y algunas otras enfermedades, tumores. O sea, ¿hasta qué punto el hombre puede ahora, si quiere hacer algo, manejarlo? No lo puede manejar. Esto lo repito yo en todo momento, gente. No hay oro, no hay plata, no hay Bitcoin, no hay nada, ni CBS que valga para detener todo lo que está cayendo día a día. De hecho, hay mucha preocupación en los políticos, los gobiernos. ¿Qué le pueden decir a la gente? ¿Qué le pueden responder? ¿Qué soluciones les pueden dar? Ninguna. Se ve bien clarito y transparente, como dice el Señor, que Él quita, pone reyes, y fíjense que el rey Carlos, el hijo de, digamos el nieto de la reina Isabel, tiene tanto temor que él siente que ese reino va a caer, que no va a durar mucho tiempo. Porque obviamente la madre era una mujer muy inteligente, por 70 años reinó, mucho tiempo. ¿Y qué pasó? El nieto no se preparó, porque son los hijos de Lady Di. No se preparó para ser un buen gobernante. Ahora le toca a él. Y William, el príncipe, sigue con su posición de príncipe. Pero no se supo de él, y eso lo vamos a buscar. Porque él se había apartado de la familia, cansado de muchas cosas que aquí no podemos decir. Entonces aquí lo que estamos viendo, cuando yo digo ya todo ha terminado, es porque es así. Por más que haya reyes, cambios de gobierno, promesas fatuas, porque son promesas fatuas, de que se va a hacer tal cosa, la gente ya no cree más nada. Todos los días hay movilizaciones y las muertes sospechosas de los jóvenes. Bueno, pero igualmente, acá lo que está importando, ¿qué sucede con la parte del clima? Está arrasando con todo. Yo me recuerdo que tenía 2 compañeros de Uruguay, 2 amigos, que decían, acá en Uruguay no va a pasar nada. Y yo le decía, sí va a llegar a Uruguay. Y decían, no, porque Uruguay es el lugar más seguro de toda América. No hace mucho, Uruguay tuvo terribles inundaciones. Cuando uno dice, no es para mí, no es para mi país, todo llega en algún momento.
y uno tiene que estar listo y preparado. Las inundaciones hacen estragos con los plantíos y obviamente en cualquier momento se va a armar un tsunami. Alguno dirá, pero qué mujer tan amarillista, qué mujer poco positiva. No soy yo la que no es positiva. Es el tiempo, es la naturaleza la que está demostrando que le está dando un pago al hombre por todas las cosas que hace. Una de las cosas que quería comentarles en este análisis es que hay una palabra que me la reservé para compartírselas, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25, dice de esta manera: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, mira, hay una cosa que no es sobre esto, no, para nada, sobre otra cosa. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y ahora ves en parate, y las revelaste a los niños. Ahí me voy a parar un poquito. Ahí me hago una pausa, como quien dice. A mi mamá no le gustaba que hiciera lucecitas ni nada para marcar lo que había leído en la Biblia. Porque en el título dice: venid a mí y descansad. Ahora, cuando muchas personas, porque hay muchos que lo dicen, hay que saber, escuchen esto, cada uno igualmente en su vida personal sabrá cómo tiene que actuar, ¿no? Dicen, hay que saber interpretar la Biblia. Cuando Jesús dice escudriñad, no está diciendo saber interpretar, porque se te va a pasar la vida y nunca... Miren, un texto bíblico puede valer para varias situaciones. Esa es una. La otra es que yo puedo leer esta palabra, pero estar pidiendo al Señor que me revele. Por eso dice claramente acá Jesús, cuando dejó estas palabras: vamos a ir al 24, más arriba, del capítulo 11. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Y le está hablando al creyente. Y luego me voy a esta palabra: y la revelaste a los niños. ¿Qué quiere decir eso? Está bien, si viene el Señor, comenzará a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y ya hay gente que está teniendo sueños, revelaciones.
Cuando se refiere a los niños, se refiere a la gente, hay gente de corazón puro, que es prudente, que ama a Dios de verdad y que se cuida bastante, aunque claro, debe tener algunos errores, por supuesto, de no lastimar al Padre, ¿no? La cual nosotros lo vivimos haciendo muy seguido, ¿no? ¿Será porque nos cuesta o nuestra personalidad no nos permite carnalmente tomar decisiones? Ahí está el problema. Por eso el Señor Jesucristo dice claramente que alaba al Padre porque, claro, escondió la revelación y el gran conocimiento de los sabios entendidos, de los grandes estudiosos de la palabra, de la teología, de la homilética y la hemilética, que se trata de desarrollar qué significan las palabras, por qué se repite tanto en una frase determinadas palabras, ¿verdad? Pero cuando se refiere a niños se refiere a las personas, no solamente a los niños también, sino que también se refiere a aquellas personas que tienen, que tienen mucha espiritualidad. Incomodidad. Y tengo que empezar a cuidarme de la vista porque creo que la fuerza demasiado muchos días descansarla. Entonces, se refiere a aquellos que de corazón sincero, tal vez no sean perfectos, pero sí tienen mucho amor para con Dios y se las revela a aquellos que tienen un corazón que de verdad quieran recibir de Dios. Y vamos a decir la verdad, el día es corto, yo me doy cuenta que es cortísimo, que hay algo de verdad en el tema de que no hay 24 horas, sino que hay menos. Porque antes a mí me sobraba el tiempo, a mí no me alcanza el tiempo. La mañana pasa, pero así, se esfuma. Después de las 12 del mediodía, ni hablemos la tarde, entre una cosa y la otra, pica el ojo. Y la noche ya es para terminarla. Lo que yo les digo es esto: nunca piensen que la palabra de Dios es para saber interpretarla. ¿Dónde estaban los sabios intérpretes? Los adivinadores. Con los césares, con los faraones y hasta el día de hoy con presidentes, con reyes, para que les digan. Cuando tú lees un texto, en ese momento tal vez no lo comprendas, pero a las horas, al día siguiente, al mes, a los meses, Dios te pone ese texto y te revela qué quería decir con ese texto. A mí me ha pasado de querer saber algo que era bastante importante y confieso, yo era una de esas tremendas, ¿no? Una vez me fui revoleando la Biblia a la iglesia y el Señor me perdonó.
¿Cuántas me perdonó, no? Pero dice, ay Señor, yo no voy a leer más el Antiguo Testamento porque no lo entiendo. Porque claro, querer interpretar la Biblia vos lo podés ver desde varios ángulos, como digo siempre. Lo podés ver de acá, de acá, de acá, de acá, como es lo mismo, pero hay que ver en qué posición. Y como es muy simbólica también la Biblia, en oración Dios te va a revelar. No entiendo por qué la gran mayoría de hermanos interpretan la Biblia. Yo cuando hubo mucha gente que me decía, hermana, le falta entendimiento, yo no contesto nada. ¿Saben por qué yo no contesto nada? Porque yo no me voy a poner a pelear, no discutir, pues es un intercambio de palabras. Yo no me voy a poner a pelear con la persona. Si la persona cree eso, que lo crea. Quiere decir que no tiene, bueno, todos estamos, ¿no?, con el Señor flojos, ¿no? Pero tenemos que esforzarnos más. Lo digo por mí también. Pero en realidad, Dios quiere revelarnos cosas escondidas. Y no es por interpretación. Cuando hay personas que dicen por interpretación, fíjense en que sus vidas con Dios no es la misma que la de aquel que está siendo revelado por Dios. Es más, van a atacar. De hecho, ¿qué pasó en Israel en estos años? Han matado un montón de judíos, de judías, por leer el libro de Isaías, a palos, los han empalado, y otras murieron quemadas con la Biblia en el mismo Israel. Yo siento decirles eso, nunca tomen la Biblia como que es el libro para interpretar, no. Interpretar es, ¿qué me parece a mí? Vamos a buscar la palabra interpretar, ¿qué les parece? Y salimos de duda. Vamos a buscar qué significa la palabra fíjense en que los escribas, los saduceos y fariseos, ellos interpretaban la palabra, eran muy estudiosos, eran ortodoxos, la palabra, mas no tenían el espíritu para reconocer quién era Jesucristo. Ahí tienen un detalle, ahí tienen un gran ejemplo. Sí, conocían toda la Torá, la Tanaj, ¿no? Hasta ese momento estaban los 5 libros. Y también los otros profetas menores, obviamente. La palabra interpretar. Y si yo tengo mi dedito que no es muy chiquito, a ver qué significa. Yo ya sé, pero bueno, vamos a refrescarlo un poco.
significa explicar o declarar el sentido de algo. Y principalmente el de un texto. Traducir algo de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. O sea, nada que ver a lo que es escudriñar, es investigar la palabra, pero a la vez orar internamente. Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra? También, acá está viendo según la lengua española, a ver, tenemos varias posibilidades aquí. La palabra interpretación viene del latín interpretatio. Es la acción y efecto de interpretar, o sea, de ver a mi modo, como yo creo que lo veo, ¿no? Es como que alguien me dijera, Roxana, ¿qué te parece? ¿Esta pared es blanca o es blanco tiza o es gris? Y yo diría, bueno, a mi manera de ver parece blanca, pero es blanco tiza. Pues con el tiempo las paredes blancas, gracias a Dios acá están bien las paredes, ¿no? Pero... Y dice, es la acción y efecto de interpretar. Este verbo refiere a explicar, otra vez dice lo mismo, o declarar el sentido de algo, traducir de una lengua a otra, y lo mismo que leímos, expresar o concebir la realidad de un modo personal. Ahí está, de la manera mía, personal, o sea, como yo creo que la veo. Anótenselo eso, búsquenlo. Yo siempre, cuando, aún en las noticias, determinadas palabras las busco, porque no es repetir a voz de loro lo que una noticia o lo que un hermano diga en una prédica o en una lectura. Yo hay palabras, a mí me gusta mucho ese tema, buscar y ver como el tema de la diferencia entre una gran tribulación, esto que estamos pasando, los dolores de parto es una gran tribulación, que la tierra esté temblando, que las aguas estén moviendo la tierra, todos los días, que haya gente muerta, enfermedades, es gran tribulación. Diferencia a la cosa asoladora, que significa arrasador, una cosa arrasadora, aplastante, destrucción, que no es lo mismo. Y lo que viene es para destruir más todavía. Imagínense en qué peor puede ser todavía. Entonces dice, expresar o concebir la realidad de un modo personal o ejecutar o representar una obra artística. Bueno, lo que sería, es lo que yo dije recién. Si alguien me dice, ¿qué te parece, Rosana? ¿La pared es blanca tiza o es gris clarito? Acá en la cámara, la pared que es blanca se ve como un gris celestáceo, pero es blanca. Entonces quiere decir que son puntos de vista.
Este es el concepto de la palabra interpretar. No todos tenían el Espíritu Santo antes. Por eso dice que se juntaban los sabios, los entendidos. Pero fíjense qué pasó con Faraón. En los tiempos de José estaban los sabios, los adivinos y los interpretadores de sueños y de todas las magias, qué sé yo. Y un pobre hombre, José, preso 20 y pico de años por una estupidez de la esposa de un gobernador, que era Potifar, él tenía visiones y Dios le revelaba. Lo mandaron a buscar y en un día se hizo el gobernador de toda la tierra de Egipto, el señor de las dos tierras. Bueno, ¿por qué? Porque él sí, no le importaba al faraón si era para muerte, destrucción de algo. Él no se enojaba por eso. Sí, lo mismo pasó con Daniel, el tema de Nabucodonosor. Sino que le interesaba que le dijera. Y José, como Daniel, muy parecidos, tenían el mismo don, cuando revelaba algo, era con detalle. Usted soñó esto, esto y esto. Y quiere decir esto. Y eso es hablado por el Espíritu Santo. No está por escritura. Eso hay que tenerlo en cuenta. También se está hablando de que interpretar, ya dado independiente del intérprete, o sea, a tu modo, sea comprendido o traducido a una nueva forma. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés no era un libro aceptado, para que leer más, no era un libro aceptado, era un libro apócrifo. ¿Qué es algo apócrifo? Un libro inservible, algo que no está considerado como algo que sirva, como que alguien escribió algo. Sí, nadie sabe. Significa Eclesiastés predicador o el eclesiástico, algo así, no me recuerdo bien, tendríamos que buscarlo. Pero lo escribió alguien que como nosotros pudo haber estado renegando un día y hacer, diremos, una reflexión bastante larga de qué es la vida. Con el tiempo consideraron que ese libro era muy importante, pero porque Dios puso que eso era importante, que hay un tiempo para todo. Y eso es parte de una revelación. Esa persona no es que habló enojada. Él entendió, le fue revelado lo que era la vida. Y cómo termina, pero seguimos viviendo. Pero no a la manera de como muchos dicen, sí, yo voy a reencarnar en el sapo, en el árbol. No, gente, no. Huyan de esas cosas o respeten, pero no caigan en el juego. Yo, la verdad, me duele tanto me duele cuando dicen los creyentes interpretan, y yo me siento como si estuviéramos en la época de los faraones y hay un cierto sabio que cree saber todo y no lo sabe todo, porque el que tiene revelación abandona un montón de cosas, y a veces puede ser cosas que te duelan, pero las vas a abandonar.
no te pelea, no se te burla, sino que al contrario, le cambia la vida. El Evangelio es poder de Dios. Me sale esto decirles, que ya está escrito en la Biblia, y es amor puro del Padre que proviene del Hijo. El Padre le da al Hijo y el Hijo a nosotros, y el Espíritu Santo es el que actúa. ¿Por qué? Porque ese es el poder santo de Dios. Pero si no es por Jesucristo, no sería para tanta gente. Antes era para unos muy pocos la gracia divina. Yo guardé este texto para leérselos. Lo termino de leer, este pedacito, porque dice: porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahí me detengo también, rapidito. Mucha gente dice Jesús es Dios. No, es nuestro hermano mayor, que dio la vida por nosotros. Obviamente que es salido del mismísimo Dios, le dicen Dios, pero ¿qué dice la Biblia en el libro de Daniel? Maravilloso consejero, príncipe de paz. Y otras palabras, admirable consejero, príncipe de paz. Porque no podemos quitar al Padre del trono. Y él que dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, hazte esta pregunta. ¿Tú te dirías a ti mismo, yo soy el creador, pero a la vez nadie va a ir al Padre si no es por mí? Como que no encaja, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que todavía esa parte no la ha comprendido. Son tres en uno. El sujeto, el verbo, que es el Hijo que sale de él, y el predicado, y esto me lo reveló el Señor, que es el Espíritu Santo que predica el testimonio. Pero los tres funcionan igual, sienten igual, por eso son uno. Y Jesús es como el mismísimo Dios, pero el Padre es el Padre. Vamos a terminar con esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce, escuchen esto, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Lo repite otra vez. Cuando en un texto se repite las mismas frases dadas vuelta o sinónimamente, quiere decir que se puntualiza mucho porque está aclarando algo. El mismo Jesús reaclara repetidamente el Padre. Cuando él oró, ¿a quién oraba? ¿A sí mismo? No, al Padre. Cuando él expiró, cuando murió, ¿qué dijo? Padre, ¿por qué me has abandonado? Como cualquiera de nosotros, él murió como hombre. Y él dijo, entrego mi espíritu en tus manos. Y el Padre actuó. Por eso le digo, no se lo digo de maldad, lean la palabra del Señor. Dice, ni al Padre conoce alguno,
Ahí está. Sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo, vuelve a repetir, ahí se dan cuenta, a quien el Hijo lo quiera revelar, hay que subrayarlo. Mi madre me retaría, me regaló ella, pero me regaló otra Biblia más, la última, antes de partir con Dios. Entonces, ¿qué dice? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, porque Él ya lo dio todo por nosotros. No vine a predicar, pero no sé por qué últimamente el Padre me está dando de un texto chiquito, un desarrollo, porque esto es prédica, también enseñanza. Entonces, anótenlo por favor. Mateo capítulo 11, los versículos 24 hasta el 29, perdón, hasta el 30, versículo 30. Léanlo por favor, y después si quieren en la parte de comentarios me ponen qué les dice. Léanlo bien, porque las palabras en una pequeña frase de versículos se repite a cada rato mutuamente la palabra hijo, padre, padre, hijo, y así. Y ahí se van a dar cuenta de que miren, yo les dejo así. Ok, hay muchos pastores que todavía no han enseñado estas cosas, hay algunos que sí, y otros no. No es el tema yo interpreto. Acá lo dice muy claro. Te da gracias al Padre que las revelaciones, que son los tesoros del cielo, los haya guardado para los que tienen un corazón de niño. Hay una canción que dice: tienes que ser un niño para ir al cielo. O sea, tienes que tener inocencia, dulzura. Obviamente que igual nos vamos a ir con 1 millón de defectos, ¿no? Que sean menos de 1 millón. Pero si Dios quiere que les diga esto, será por algo. Gente, el tiempo se acabó. Lo que estamos viviendo son chorritos de segundos de vida en la tierra. Ahora, para el Padre, cada día son 1000 años. La semana 70 es el descanso de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él va a reposar de su nueva obra, porque ya está enjuiciando a la tierra. Por eso aquí, en este país, que todavía Dios no metió mano, pero hubo eclipses, y cuando los eclipses se posan en tal continente, en tal país, es porque va a haber juicio en ese país. ¿Entienden? Y yo sí me preocupo, porque uno dice, pues es en otro país, es en otro continente. Yo no sé lo que va a pasar cuando duerma, yo no sé lo que va a pasar cuando me levante, o mientras estoy durmiendo. ¿Saben? Me está pasando que digo, Señor, yo no sé qué orarte ya. ¿Saben por qué? Porque
durante 14 años sin dormir prácticamente, y ya se acostumbró el cuerpo, pero lo tengo que cuidar, en vigilias, y en la vigilia está el ayuno. A veces tomo una taza de té a la noche y apago todo, y ahí se me caen los celulares, bueno, las cosas, ¿no? Pero últimamente siento y digo, Padre, no sé qué decirte, porque ya creo que te lo he dicho todo, y todo lo que necesito ya te lo he rogado, y solamente espero que Él haga las cosas. Entonces me desespero y digo, Padre, dame tu palabra, tengo hambre de tu presencia, de tus palabras. No crean que yo, porque estoy acá en la pantalla, estoy perfecta, no me llega nada. No, gente, estoy como ustedes, que últimamente cuesta orar y no sabemos qué decir. ¿O será que el Padre lo permite? Yo no quisiera pensar que el Señor ya puso cielo de bronce, y eso sería terrible. Todo esto que hemos dicho no es una noticia más, que el mundo todos los días está temblando como un borracho, como dice la palabra de Dios. Y porque llegó el momento. Ahora, vuelvo a repetir, del día y de la hora nadie lo sabe. Ni Cristo lo sabe. Y otra de las cosas, busquen en los diccionarios qué significa esta palabra, porque la repiten a voz de ganso, a voz de loro. No, por favor, no lo digo por ustedes, porque los veo muy entendidos, y no es para quedar bien. Interpretar la palabra, o sea que no hay, es como el tema de los fariseos, que le decía sepulcros blanqueados por la sabiduría que tenían, pero huesos llenos de huesos muertos por dentro. O sea que la palabra de Dios no estaba viva en ellos, no había aceite, no había unción del Espíritu Santo. Eso estaba queriendo decir, por sus maldades. Al que tiene maldad Dios no le revela. Y por encima le dijo, prole de víboras, generación de víboras. Yo los voy a dejar aquí. Esto ha sido Luchadores fielmente hasta el final. Quien te habla, Rosana Isabel Corna. Y qué bueno que hayamos estado juntos en familia. Ya vamos por 82, creo. Minuto a minuto se va agregando gente, para la gloria de Dios, ¿no? Porque a Él le place, porque si Él quisiera, como hace un tiempo, pero cuando tú obedeces, el Padre cumple el propósito de Él sobre tu vida. Bendiciones.